Señor, que nos enseñes a través de él aquello, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, entender tu palabra y también aplicarla, Señor, en la vida cotidiana. Y asimismo, Señor, luego que tú, Señor, por tu Espíritu nos conduzcas a la adoración en espíritu y en verdad. De tal manera, Señor, que podamos, como sacerdotes consagrados, rendir adoración, ofrecer un culto, el culto debido a tu nombre, Señor. Traer ofrendas en este caso de nuestros corazones, Señor. Que nuestra copa esté ciertamente rebosante, Señor, y no puedan cesar de fluir las alabanzas que salgan de lo más profundo del corazón. Ayúdanos, Señor, en este propósito que tenemos, Señor, y en el cual también confesamos nuestra debilidad, Señor, y nuestras limitaciones. Pero pedimos, Señor, que tú nos asistas por tu Espíritu. Trae también con bien a los hermanos que están de camino y los que estén enfermos y debilitados, Señor, fortaléceles y dales también la porción de tu palabra que ellos necesitan. Por el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues les invito, hermanos, a buscar la primera epístola a los Corintios, el capítulo 1. Primera a Corintios, capítulo 1. Vamos a hacer lectura los versículos desde el 22 hasta el 31. Primera Corintios 1, desde el 22 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Bueno, estamos en una sección, en una parte de la primera epístola a los Corintios, en la cual ya hemos dicho anteriormente que se está abordando el problema de las divisiones. El problema de las divisiones que acontecían en la asamblea en Corinto. Y en este caso particularmente sabemos que había o se había introducido una idea errónea, un concepto equivocado en cuanto al Evangelio y a ciertos aspectos tanto de la presentación del Evangelio como de las personas a las cuales queremos llegar con el Evangelio. Había un deseo de elitismo por un lado y por otro lado, de adaptabilidad o de acomodación a formas del mundo para llevar el Evangelio. Ya en el anterior estudio, que leímos los versículos del 18 hasta el 21, considerábamos que la sabiduría del mundo es incompatible con la palabra de la cruz. La sabiduría del mundo es incompatible con la palabra de la cruz. El hecho de tratar de emplear recursos humanos para la evangelización, de introducirlo para modificar o acomodar el evangelio, dice el apóstol Pablo, introducir sabiduría de palabra es hacer vana la cruz de Cristo. Es disminuir o minusvalorar o no entender el poder y la sabiduría de Dios que se manifiestan cuando se predica la cruz de Cristo. En estos primeros versículos, digo 18 al 21, el énfasis está en la obra de Cristo. Por eso se habla de la palabra de la cruz
o de la palabra de la cruz de Cristo. Ahora, en los versículos 22 hasta el 25, el énfasis está en la persona misma de Cristo. Por eso se dirá, y serán las palabras centrales de nuestra porción, predicamos a Cristo crucificado. Primero era el énfasis en la obra, ahora es en la persona de Cristo muriendo en la cruz para salvar a los pecadores. Y tenemos que decir una vez más, y tenemos que insistir con énfasis, que hay solo un método divino, hay solo un método divino, hay solo un método que Dios ha establecido, que Dios ha sancionado, hay solo un método que Dios aprueba para la salvación de los pecadores perdidos, y esa es la predicación del Evangelio. No hay otro, solamente hay un método que Dios ha sancionado, que Dios ha mostrado, que Dios nos ha dado, y se lo ha dado solo a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar, de comunicar, de hablar el Evangelio. Esto se repite en nuestra porción una y otra vez. Pero también en nuestros días puede haber distorsiones en torno a la presentación del Evangelio, y nuestro pasaje nos ayuda a entender siete aspectos identificables cuando de manera bíblica se presenta el Evangelio. 7 aspectos que vamos a procurar entender en nuestra porción en esta mañana con la ayuda del Señor. 7 aspectos en la predicación bíblica del Evangelio. Miren, en primer lugar, el versículo 22 nos dice que hay diferentes auditorios a los cuales llevarles el Evangelio. Hay diferentes auditorios. El versículo 22 señala a 2 clases de personas ahí. ¿Cuáles son las 2 clases de personas? Los judíos y los griegos. Así que tenemos que pensar que hay diferentes auditorios o diferentes tipos de personas a los cuales debemos llevar el Evangelio. Estos 2 tipos de personas estaban presentes en la ciudad de Corinto, y de hecho en la asamblea en Corinto había un grupo numeroso tanto de judíos como de gentiles, como de griegos. Ahora, si me acompañan por favor a Romanos capítulo 1, versículo 16, nada más un momento, para decir que esta distinción, que bien pudiera ser una distinción simplificada de toda la humanidad sin Cristo, la distinción de judíos y de griegos o gentiles, la encontramos también en otras porciones bíblicas. Romanos 1:16. Diferentes auditorios, diferentes tipos de personas. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora dice, al judío primeramente y también al griego. Y en estas 2 palabras se está concentrando la totalidad de la humanidad. Pero son diferentes tipos de personas, evidentemente. Son diferentes tipos de personas. Así que aquí tenemos una manera bíblica de referirnos a la amplitud de la gran comisión, a la amplitud de la gran comisión que Cristo da a la iglesia, a la responsabilidad no delegable de llevar el Evangelio a cualquier persona que el Señor ponga a nuestro alrededor, a cualquier persona que el Señor traiga entre nosotros, a cualquier persona que nos escuche. Debemos hablarle el Evangelio, sea judío, sea griego, sea cualquier tipo de persona, sin distinción de procedencia, de nivel de instrucción, oficio o cualquier otra característica personal. Estaba pensando en que en alguna ocasión he visto a algún hermano hablándole el Evangelio a un catedrático de la universidad, y en el ámbito de la universidad lo he visto. Y también he visto hablando a algún muchachito pobre tirado en las calles sacando comida de un contenedor. También lo he visto. Y ambas cosas son igualmente necesarias, porque ambas son personas a las cuales debemos anunciar el Evangelio. Ahora, cualquiera que tenga a Cristo tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Tiene la curación a la enfermedad del pecado. Tiene la manera de escapar de los horrores eternos del infierno. Tiene la garantía de la dicha eterna con Dios. Eso lo tenemos si estamos en Cristo, y nos coloca en situación de obligación y de responsabilidad para llevarlo a aquellos que no lo tienen. Nos pone ante una solemne obligación, ante una solemne responsabilidad. El apóstol Pablo se sentía, decía también él, se sentía deudor con toda persona a la cual anunciarle el Evangelio.
En en Marcos 16:15 está escrito, vamos a leerlo si quieren, Marcos 16:15. Son palabras del Señor Jesús. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que hay diferentes auditorios, pero debemos a todo tipo de personas anunciar el evangelio. En segundo lugar, seguimos en 1 Corintios 1, versículo 22. Vamos a ver que de la misma manera que hay diferentes auditorios o tipos de personas, hay diferentes expectativas. En esas personas, en esos auditorios, hay diferentes expectativas. Bueno, el versículo nos dice en primer lugar acerca de los judíos, 1:22. ¿Cuál era la expectativa de los judíos? Dice, porque los judíos piden señales. Así que los judíos esperaban, cuando se les diera un mensaje de parte de Dios, esperaban que tendría que haber la expresión de algo milagroso. Estaban pensando, así como Moisés había hecho señales y portentos y maravillas en Egipto al sacar el pueblo, que cuando se hablara del evangelio y especialmente cuando se presentara la persona del Mesías, tenían que haber señales autentificatorias. Pero ellos esperaban señales sensacionales, un milagro, como que brotara agua de la roca, como había pasado, o del tipo sensacional como Elías, que cayera fuego del cielo cuando ofreció aquel sacrificio en aquella contienda de quiénes son los profetas verdaderos, quién es el Dios verdadero, que caiga fuego del cielo como Elías. Ellos estaban esperando una señal del cielo, que quizá alguna estrella caiga. Algo así era lo que ellos estaban pensando. Nosotros nos damos cuenta de esto porque frente a la persona misma del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo hizo señales que ningún otro había hecho, frente a la persona misma del Señor Jesucristo, y algunos como Nicodemo tuvieron que reconocer, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Pero frente al Señor Jesucristo y frente a la manifestación de señal tras señal, ellos cruzaban los brazos y decían, ¿qué señal nos muestras? Porque parece que no veían lo que estaban viendo y que no escuchaban lo que estaban escuchando. Mateo 12:39, por ejemplo, tenemos la pregunta, si quieren podemos leerlo. Vamos a ver si podemos avanzar. Mateo 12:39, por ejemplo. Mateo 12:39. Justo antes acaba de haber una señal, justo antes, los versículos anteriores, un endemoniado, ciego y mudo que había sido restaurado y liberado, pero miren cuál es la respuesta. Versículo 12:38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Marcos 8:11, en el mismo sentido. Marcos 8:11. Y viene después de la alimentación de los 4,000. Pero miren, Marcos 8:11. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, dice, para tentarle. Así que ellos piden, ellos exigen, ellos demandan, queremos ver señal. Exigían evidencia sobrenatural como fundamento para su fe. Decían que creerían si les mostrase un milagro. Juan capítulo 6, versículo 30. Juan capítulo 6, versículo 30. Creerían si se les mostrase un milagro. Esta era la expectativa de los judíos. Juan capítulo 6, versículo 30. Dice así, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que, noten lo que dice ahora, veamos y te creamos? ¿Qué obra haces para que veamos y te creamos? Hacía un día que el Señor Jesús había alimentado a 5,000, en este caso con 5 panes y 2 peces.
Está a principio de este capítulo 6 de Juan. Justo al día siguiente se presentan ante él y le piden alguna señal que demuestre su afirmación de ser el Hijo de Dios. Pedían señales para creer. Ahora, es notable, vamos a leer Marcos 15:32 como último ejemplo en este sentido. En el mismo momento de la crucifixión, Marcos 15:32, en la misma ocasión de la crucifixión, ¿cómo vuelve a manifestarse esta dureza del corazón, esta maldad del corazón, esta perversidad del corazón? Marcos 15:32, el Señor Jesús crucificado. Podemos leer el 31 si quieren también, 31 y 32. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, actitud de burla, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, ¿para qué? Noten que dice de nuevo, veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Evidentemente, es clara la actitud del corazón para que veamos y creamos, pero eso es injuria, eso es burla, eso es menosprecio, eso es yo situándome por encima de y diciendo, tú no puedes hacer nada porque no te reconozco, así que dame una señal, baja ahora de la cruz y creeremos en ti. Evidentemente, la economía divina invierte los factores. No es ver para creer, sino es creer para ver. Es cree y verás. Este es el orden bíblico. Recordamos en Juan 11:40, solo lo cito para avanzar. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás. El Señor Jesús dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces creer para ver. Esta actitud era manifestadora de menosprecio y rebeldía. El mismo Señor Jesús lo puso de manifiesto cuando dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Era una manifestación de esa condición del corazón. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice en esa porción bíblica en Mateo 16:4, y dejándolos se fue. Ante señales irrefutables no resolvían creer, sino atacar la evidencia. Y hay ejemplos muy claros. Pasó cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro. ¿Qué ocurre cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro? Algo tan evidente como que había habido un fallecimiento, que el cadáver había estado 4 días en el sepulcro, que se dice, Señor, ya hiede, que está en descomposición. Algo tan evidente como que un muerto fue levantado de la tumba. ¿Qué pasó con aquellos que decían, queremos ver señales, muéstranos señales? ¿Qué pasó con ellos? Se reunieron y dijeron, ante esta señal lo mejor es que matemos a Lázaro y que matemos a Jesús, porque esto no hay manera de negarlo. Todo el mundo lo sabe. Esos eran los que pedían señales. Y de igual manera ocurre en Hechos capítulo 4, cuando hay un cojo que fue restaurado, que fue sanado ante la puerta de la Hermosa. Vamos a leer al menos estos versículos, Hechos 4. Estos son los que dicen, queremos ver señales. Hechos 4, 16 al 18. Miren cuál fue aquí la resolución de los tales. Hechos 4, 16 al 18. Dice, Pedro y Juan ante el concilio les pidieron que salieran para tomar una resolución ante la sanidad que había sido hecha con aquel cojo a la puerta de la Hermosa, diciendo, versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? La pregunta no sería esa, la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esto que ha sido manifestado? No, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y nosotros, hermanos, cuando llevemos el evangelio, vamos a encontrar también con este tipo de personas que desde la burla, desde el menosprecio y desde la incredulidad exigen o demandan milagros o señales, como una manera simplemente de ocultar o de manifestar su rebeldía, su orgullo, su negación.
de la palabra de Dios. Este tipo de personas es el tipo de hombres, de mujeres que luego persiguen, que luego atacan, que luego son duros con el testimonio del Evangelio. Pero tenemos otro tipo de expectativa. Miren en nuestro versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, los judíos dice que pedían, que exigían, que demandaban señales, algo sobrenatural. Si yo veo, creo. Pero luego tenemos otros que son, dice, y los griegos buscan sabiduría. Aquí tenemos otro tipo de expectativa. Tenemos la expectativa del intelectual. La expectativa del que dice, yo tengo que entenderlo todo. Yo tengo que ordenar todas las ideas. Yo tengo que tenerlo todo claro en mi mente. A mí esto no me encaja. Mientras yo no lo entienda todo, yo no sigo adelante. Cuando la realidad es que cuando un alma viene a Cristo, va a comenzar a entender las cosas progresivamente. En comienzo, al principio, hay que entender el Evangelio y poner la fe y la confianza en Cristo. Y a partir de ese momento irán siendo abiertos los ojos. La comprensión va a ser progresiva, la enseñanza va a ser poco a poco. No hay que esperar a comprenderlo todo para creer en Cristo. Pero la persona dice, yo quiero saberlo todo, yo quiero entenderlo todo. A mí cosas que no me encajan, yo no creo. ¿Qué buscan los griegos? Dice la sabiduría. Así que este es el anhelo de su corazón, lo que podría colmar sus anhelos y tener nuevas ideas. Mientras que los judíos eran tradicionalistas y custodios de sus padres y de lo que habían recibido, los griegos son innovadores y quieren nuevas ideas. ¿Y cómo le damos una vuelta nueva? ¿Y qué nueva filosofía ha surgido en el mundo? ¿Y cómo puedo añadir un nuevo pensamiento? No lo viejo, quiero lo nuevo. Estos son los griegos, otro tipo de personas con otra expectativa, razonamientos humanos, argumentos y lógica. Y por supuesto, mucha palabrería. Alguien dijo que para atraer a un griego se necesitaba un discurso de sabiduría al estilo de Platón o de Aristóteles. De lo contrario, no les interesaba lo que se les decía. Los griegos buscan la sabiduría y se complacen en la sabiduría. Así hoy nosotros debemos entender que las personas en nuestro entorno o las que llegan a veces a nuestro local de reunión pueden acercarse para escucharnos o bien formularnos preguntas con muy variados propósitos, con diferentes expectativas. El Evangelio se anuncia a personas con diferentes expectativas. Unos vienen con curiosidad, otros vienen ya con la determinación del descrédito y de polemizar y de enfrentarse. Y estas cosas Dios bien las conoce. Pero también nos dice que las vamos a encontrar en el camino al predicar el Evangelio. En primer lugar, hemos dicho diferentes auditorios y número 2, personas con diferentes expectativas. Número 3, vamos al versículo 23. Bueno, vamos a tomar por ahora solo 2 palabras. Y dice el versículo 23, pero nosotros. Solo 2 palabras y por ahora solo 2 palabras. Porque hay diferentes predicadores, pero nosotros, hay diferentes predicadores. El pero ya nos habla de un contraste y el nosotros nos habla de diferentes predicadores. ¿Por qué? Miren, en el caso de Corinto eran muchos los que estuvieron involucrados en este santo cometido. Miren por favor conmigo 2 Corintios 1, 19. Pero nosotros. 2 Corintios 1, 19. El propio apóstol Pablo nos dice acerca de esto nosotros en este versículo. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. ¿Y a quién se refiere? Dice, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que este punto es muy hermoso porque hay nosotros, porque hay varios predicadores. Aquí está Pablo, está Silvano, está Timoteo. Pero si regresamos a 1 Corintios 1, seguramente no podremos olvidar a Apolos, el cual también está en el contexto de este pasaje. Y en el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 6, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Y en el capítulo anterior, donde se habla de que yo planté
Apolos regó. Así que nosotros podría incluir también a Apolos. Algún comentarista bíblico dice, pero no se olviden de Sóstenes, porque está en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y por último, algunos llegan incluso a decir, y añadan a Pedro, porque cuando se habla de los partidos que había, algunos decían que de alguna forma habían tenido aprendizaje de Pedro. Y probablemente no lo negaremos en el versículo 12. ¿Qué queremos decir con nosotros? Que este mensaje, el Evangelio, no está solo reservado a los apóstoles. Este mensaje, el Evangelio, no está solo reservado a los que tienen el don de evangelización, que en cualquier lugar llegan, a cualquier persona encuentran y enseguida están hablando del Evangelio con una facilidad que los que no tenemos ese don, damos gloria a Dios. Ni tampoco a los hermanos que hablan desde el púlpito, tampoco. Ese nosotros debería ser para todos. Nosotros, hermanos, nosotros, todo cristiano debería estar dentro de nosotros. Gracias a Dios que hay diferentes predicadores. Y a lo mejor donde ese evangelista dotado no va a llegar, es donde Dios te ha puesto a ti, o Dios me ha puesto a mí, donde ese evangelista dotado no va a llegar, porque hay una persona a tu lado en el trabajo, en la vecindad, donde tú estás. Dios te ha puesto al lado de esa persona y te puede usar para llevar su palabra con la sencillez que tú tengas, pero con el poder de Dios y con la sabiduría que viene de Dios. Porque en este pasaje se habla del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Que tú no eres sabio, muy bien, pero Dios hace sabio al sencillo. Que tú eres débil, muy bien, pero la fuerza está en Dios. Vaso de barro, el poder de la excelencia está en Dios y no en nosotros. Y si pensamos otra cosa, estamos equivocados. Y esta porción bíblica está para menguar nuestro orgullo y darle gloria a Dios, que es como termina este pasaje. Cuarto lugar. Ahora, ¿cuántos mensajes hay? Evidentemente hay un solo y único mensaje. Estamos en el versículo 23. Hay varios predicadores, diferentes predicadores, pero hay un solo mensaje. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y aquí tenemos que insistir, predicamos a Cristo crucificado. Entonces alguien se preguntó, ¿qué hizo Pablo con los diferentes grupos, con los judíos y con los gentiles? ¿Qué hizo? Los judíos piden esto, los griegos piden aquello. Él dice, pero nosotros continuamos a lo nuestro. Pero nosotros persistimos en lo que nos ha sido dado. Pero nosotros no variamos, no cambiamos, no nos adaptamos, no nos amoldamos, predicamos a Cristo crucificado. No le damos al mundo lo que el mundo quiere, lo que el mundo pide, lo que el mundo le gusta. De hecho, parece que les ha ofrecido lo contrario. Pedían una señal de poder, pero les anuncia una señal de debilidad, que es la cruz. Pedían sabiduría, pero él les habla de algo que para su entendimiento es una locura, es una insensatez. La cruz, Cristo crucificado. Se habla cada vez más de adaptar el mensaje a estilos y deseos del auditorio, de adaptarlo a la edad, a la cultura, a los gustos. Dicen que eso será para el avance del evangelio, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice una cosa distinta. Pablo nos recuerda que tenemos una obligación, no de detectar lo que la gente quisiera tener, no de hacer caso de lo que la gente pida, sino de llevar a la gente a la persona de Cristo, el único que puede salvar, el único que puede transformar, el único que murió por ellos en la cruz. Debemos recordar que para las personas no regeneradas, los gustos, los deseos, los estilos, las ideas, a veces la música, a veces la ropa, incluso ciertos hábitos culturales son las mismas cosas que Dios cambiará o transformará cuando crean el evangelio. Y vamos a decir aquí que la cultura proviene de aquello a lo cual nosotros damos culto. La cultura proviene de aquello a lo cual nosotros damos culto. Nuestra devoción será lo que forjará nuestra cultura. Por lo tanto, no debemos amoldarnos a la cultura de aquellos que rechazan a Dios.
Cristo crucificado es la respuesta de Dios para la necesidad del hombre, de ayer, de hoy y de mañana. Cuando estudiaba esta porción, encontré a un hermano que citaba a su abuelo, que había predicado hace 80 años sobre este pasaje. Se llamaba Lizardo González y esto ocurrió en la capilla, en el local en Marín. Y decía así este hombre hace 80 años. Algunos predican a Cristo, pero no a Cristo crucificado. Nuestro pasaje dice, predicamos a Cristo crucificado. Le ensalzan como un hombre modelo, como un héroe, como un mártir. Pero una cosa es predicar a Cristo y otra a Cristo crucificado. En la palabra crucificado vemos nuestra propia condenación. Y esto tenemos que hablarlo cuando demos el Evangelio. No solo es la persona de Cristo, quién es Cristo, sino qué ha hecho Cristo. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Cristo murió por nuestros pecados. Ciertamente somos pecadores y nuestro pecado es tan grave, lleva un juicio tan grande, lleva un juicio tan horrendo que nosotros podemos ya comprenderlo mirando a la cruz, mirando cómo Dios no perdona al Hijo, mirando cómo Él carga todas nuestras maldades, mirando cómo Él muere nuestra muerte, porque no hay otro medio para que podamos ser salvos. Y entonces presentamos a Cristo crucificado, pero por supuesto luego diremos que fue bajado su cuerpo, que fue llevado al sepulcro, que descansó 3 días, pero que al tercero fue resucitado y que vive y que por eso es luego ascendido a los cielos. Eso es el Salvador, porque no es un Salvador solo que murió, es un Salvador que vive, es alguien que puede salvar perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, Cristo crucificado no solo tiene que ver con el hecho de la crucifixión, sino con los resultados permanentes. Si Cristo fue crucificado, Él puede ser nuestro Salvador porque murió por nosotros. Cristo crucificado habla del carácter permanente de la transacción por medio de la cual Él es Salvador. Miren por favor Gálatas capítulo 3 y versículo 1, ya creo que vamos a tener que ir un poquito más deprisa. Gálatas capítulo 3 y versículo 1. Gálatas 3, versículo 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, dice, como crucificado, presentado como crucificado. Y miren, este es el testimonio del Nuevo Testamento. Esta era la práctica del Nuevo Testamento. Vamos a ver si podemos nada más leer estos versículos. Hechos 5:42. Sin añadir comentarios, solo leer estos versículos, la práctica en el Nuevo Testamento. Hechos 5:42, predicamos a Cristo crucificado. Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, dice ahora, y predicar a Jesucristo. Capítulo 8 y versículo 5. 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo. Capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Segunda Corintios 4:5. Antes leímos ya el 1:19 y por eso lo saltamos. Segunda Corintios 4, versículo 5. Segunda Corintios 4, versículo 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. Que pues
que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, notamos lo que dice ahora. Cristo es anunciado. Ese es el énfasis que queremos hacer. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y por último, Colosenses capítulo 1. Versículos 27 y 28. 27 y 28. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice ahora, ¿a quién anunciamos? Es decir, anunciamos o predicamos a Cristo. Anunciamos o predicamos a Cristo. Hay una anécdota que leía acerca de un evangelista que se llamaba Rubén Sailens. Por cierto, tenemos dos himnos en nuestro himnario de Rubén Sailens. Creo que no conocemos ninguno. Habrá algún día que tratar de aprendernos. Uno dice, hasta la muerte seremos de fieles. Dice uno. Que se lo saben. Yo no puedo preguntar porque siempre se saben todos los himnos. Entonces, es una bendición. Y luego hay otro que dice, también de juventud, que dice, siempre feliz, Jesús es mi fiel guía. Que también lo saben, se saben todos los himnos, más que yo se lo saben. Entonces, pues este hermano Rubén Sailens, gloria a Dios, lo confirma esto, miren. Dice que acababa de celebrar una serie de reuniones evangelísticas cerca de Rouen, en Francia, con mensajes que estaban pensados. Él pensó que quería llegar a los vagabundos, a los pobres y a los despreciados. Así que preparó unos mensajes, dice, yo le voy a predicar a estas personas, a ver si logro reunirlos y les predicamos el evangelio a los pobres, a los mendigos y a los despreciados en Rouen, en Francia, de los cuales él dijo que eran un público duro y difícil para escuchar el evangelio. Pero en aquellos mismos días llegó una invitación de una iglesia en Holanda, en La Haya, y le pedían que llevara el evangelio en el local de esa iglesia. Y él no tenía tiempo para preparar otra serie de conferencias y me vi obligado a dar en La Haya la misma que había dado en Rouen. No tenía tiempo de preparar otro mensaje. Los hermanos que predican eso lo entienden. No tenía tiempo de preparar otro mensaje. ¿Y ahora qué hago? Pues vamos allá a predicar. Y se enteró de que la reina de aquella nación, de Holanda, iba a estar presente. Así que el hermano sintió un profundo desánimo. Los mensajes destinados para vagabundos son los mismos que le voy yo a presentar a una reina. Podrán ser útiles para la reina, y él pensó incluso en la escolta de la reina, que aunque sean militares, son los más importantes, los mejores, los más preparados, los más sabios. Son personas. ¿Cómo les voy a predicar, dijo él, el mismo mensaje a los vagabundos que a una reina y a su escolta? Pero dice él, me armé de valor. El evangelio es el mismo para todos y repetí la misma serie de mensajes. Y dice que la reina fue conmovida. Y no solo fue la primera noche, sino todas las noches, porque quería seguir escuchando a Cristo y Cristo crucificado. Hay diferentes auditorios, pero un mismo mensaje para todos. Hay diferentes expectativas, pero hay un mismo mensaje para todos: Jesucristo y Jesucristo crucificado. El público de Jerusalén en el primer siglo no sería el de Atenas. El de Ginebra no sería el Saint-Denis, el de Toulouse, el de Niza o el de Las Palmas de Gran Canaria, Galdar o vecindario. Pero en todos estos lugares el mensaje de la cruz y la persona de Cristo es el apropiado para tocar los corazones y para que las almas sean llamadas al arrepentimiento. Tenemos que continuar un poco más. Versículo 23 dice que hay diferentes reacciones. Cuando se predica de manera bíblica el evangelio, hay diferentes reacciones, y aquí principalmente estamos pensando en las excusas de los que se niegan, de los que rechazan. Hay diferentes reacciones negativas por parte de los incrédulos. Tenemos que esperarlas que sean así. Dice ahora 23, la segunda parte: para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y esta palabra de tropezadero tiene que ver con trampa o lazo que se pone en el camino y hace que alguien se caiga. Ese es el tropezadero, trampa o lazo, que hace caer a los judíos que querían un Mesías conquistador con un imperio mundial.
Y además posiblemente que las señales que trajera el Mesías fueran como las señales de Moisés, en el sentido de que las señales de Moisés operaron destrucción y pobreza en Egipto. Entonces las señales del Mesías que también sean señales que derroten al Imperio Romano, que inutilicen la fuerza del Imperio Romano. Ellos querían un Mesías conquistador con un imperio mundial, pero no a un Mesías condenado y crucificado. Podemos pensar en las palabras de aquellos que iban camino a Emaús, cuando dicen, pero nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero si ha muerto. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Un nazareno crucificado por los romanos en un madero, hecho maldición. Es escandaloso para un judío. ¿Cómo se le puede imputar tal debilidad al Dios Todopoderoso? ¿Cómo puede ser ese el medio de salvación? Tropiezan. Los judíos al escuchar la palabra de la cruz estaban contrariados, escandalizados y desanimados. Pero sigue el versículo hablando de otra respuesta negativa. Para los gentiles, locura. Y esto lo podemos ejemplificar en lo que encuentra el apóstol Pablo cuando está en Atenas. Les leo nada más el versículo, Hechos 17:32, cuando está escrito, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Le parece algo que no tiene sentido, que está fuera de la razón, que está fuera de la lógica? ¿Cómo una persona es plenamente Dios y plenamente hombre? ¿Cómo es que muere y que resucita para el perdón de los pecados? Eso no se ajusta a nuestro razonamiento, eso no se ajusta a nuestra manera de ver la vida. Así que naturalmente los griegos se reían y se burlaban de lo que ellos consideraban una locura. ¿Y acaso no encontramos a personas hoy que también nos dicen, eso que tú dices no tiene sentido? Eso que tú cuentas es una locura. De verdad, pero a ti te han comido el cerebro. ¿No le han dicho eso alguna vez? Te han comido el cerebro o te han lavado el cerebro. Alguien decía, no, me han lavado el corazón, que es otra cosa. Pero la gente del mundo dice, te han lavado el cerebro, has perdido la cabeza. Así lo dicen, amados hermanos. Así que si nosotros presentamos al Evangelio, que no nos sorprenda reacciones negativas como estas que tenemos aquí en nuestro pasaje. Pero hay algo más. Versículo 24. Si presentamos el Evangelio, puede haber un admirable resultado. Versículo 24. Puede haber un admirable resultado. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dicho en pocas palabras, puede haber almas salvadas cuando nosotros presentamos el Evangelio. Dice William MacDonald, solo leo sus palabras, para los que oyen su llamamiento y confían en él, así judíos como griegos, Cristo viene a ser poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a simplemente a decir aquí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría son atributos divinos. Poder y sabiduría son atributos divinos. Cristo viene a ser poder y sabiduría de Dios para los que en Él creen, porque Cristo es Dios mismo. Poder y sabiduría son atributos divinos. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Poder y sabiduría son atributos divinos. Mire el admirable resultado. Personas salvadas que experimentan a Cristo como poder y sabiduría. El primer libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Aquí tenemos el arca capturada por los filisteos. Dice así. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído en tierra delante del arca de Jehová. Y ahora noten que dice que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Podemos parar aquí. Vamos a notar aquí cómo en este momento en que el arca está
llevada ante este ídolo, ante este dios pagano, Dios hace lo siguiente. Dice que la cabeza, que representa la sabiduría, y las manos, que representan el poder, habían sido cortadas. Porque Dios es el Dios del poder y de la sabiduría. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el poderoso Salvador que ha sido levantado, suscitado por Dios en la casa de David. Ya dijimos antes que Él puede salvar perpetuamente. Y además en Él está escondido todo tesoro de sabiduría y de conocimiento. Cristo sabiduría y Cristo poder de Dios. Esto lo experimentan aquellos que han confiado en Él para salvación. Y llegamos al último apartado, pero no vamos a poder tratarlo, pero lo vamos a mencionar nada más. Hemos dicho que hay diferentes auditorios, que hay diferentes expectativas. Gracias a Dios que hay varios predicadores. Hay un solo mensaje. Habrá diferentes reacciones y pensamos especialmente en reacciones o excusas, reacciones negativas. Un admirable resultado de almas salvadas. Pero en último lugar, hermanos, si nuestra predicación del Evangelio es bíblica, necesitamos un elevado propósito. Necesitamos un elevado propósito, porque al final el fin último de la predicación del Evangelio tiene que responder a un elevado propósito. ¿Cuál es ese elevado propósito? Pues no es otro que la gloria de Dios. Si nosotros pensamos en las almas que van a ser salvadas, lo serán por el poder y por la sabiduría de Dios. Si nosotros pensamos en los instrumentos que Dios puede usar, que somos nosotros, si Dios nos usa va a ser por su poder y por su sabiduría. Así que todo tiene que redundar para la gloria de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y terminamos diciendo, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Insensatos sí lo éramos, pero ahora en Cristo hemos adquirido sabiduría. Justificación. Éramos reos ante la ley de Dios. Ahora hemos sido justificados por la fe. Cristo es nuestra justicia. Santificación. En el pecado muertos, pero ahora hemos sido apartados, separados para Dios. Redención. Estábamos en la esclavitud de nuestras transgresiones, pero Cristo ha venido a ser nuestro Redentor al precio de su sangre. Y terminamos diciendo, ¿para qué? Miren el final, el propósito, la elevada meta. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pues al Señor damos toda la gloria y pedimos que bendiga su palabra. Amén. Amén.